Capítulo 1. El murmullo entre rosales. Era una mañana particularmente serena en el pueblo de Little Davington, donde los setos bien podados y las flores de temporada parecían estar tan atentos al decoro como sus habitantes. La brisa traía consigo el dulce aroma de madreselva y tarta de ruibarbo, y el murmullo de las primeras abejas se mezclaba con los sonidos suaves de tazas de té colocadas en platillos de porcelana. En la residencia de los Everstone, una familia de abolengo venida, un poco a menos, se celebraba su ya tradicional desayuno de primavera en los jardines. La señora Lavinia Everstone, siempre preocupada por las apariencias, había dispuesto mesas con manteles blancos impecables y bandejas de bollos aún humeantes. Entre los invitados se encontraban todos los notables de la aldea: el vicario, el Dr. Fielding, la joven maestra nueva, y sentada en una esquina sombreada, discretamente, Miss Marple. «Un evento muy bien organizado», murmuró Miss Marple, sorbiendo su té, aunque diría que la señora Everstone ha contratado nuevo personal. Esa doncella no parece saber cómo cortar los escones adecuadamente. «¿Quién? ¿Esa muchacha?», dijo la señora Winter, vecina y confidente ocasional de Jane Marple. «Se llama Eliza. Dicen que llegó hace unas semanas. Callada como una tumba, pero con unos ojos que parecen haber visto demasiado». Miss Marple ladeó ligeramente la cabeza, observando a la joven. Eliza no era más que una sombra entre las flores, moviéndose con una mezcla de precisión y desgana. Se detenía brevemente junto a las mesas, sin mirar a los invitados. A veces parecía hablar sola, apenas un susurro que nadie alcanzaba a oír del todo. Algunas de las damas presentes ya habían notado su comportamiento, y susurros discretos comenzaban a circular entre los sorbos de té. El ambiente ligero se quebró de forma casi imperceptible cuando, cerca de las 11, se escuchó un grito agudo, repentino, que cortó el aire con violencia. Todos se giraron hacia el extremo del jardín donde Eliza había desaparecido entre los rosales. El Dr. Fielding fue el primero en correr, seguido por el jardinero y, más lentamente, por el resto de los invitados, que formaban ya un murmullo inquieto. Fue el jardinero quien la encontró. La señora Lavinia Everstone yacía sobre el césped, el sombrero de ala ancha aún en su cabeza, una expresión de sorpresa absoluta en su rostro. Una mancha de sangre se extendía desde su costado, filtrándose en la blusa de lino color crema. Un cuchillo de cocina sobresalía de su abdomen. Y a su lado, inmóvil de pie, con la mirada vacía y la boca aún moviéndose en un murmullo sin voz, estaba Eliza. «No quería», balbuceaba. «Solo vine por el susurro». El silencio se apoderó del jardín. «¡Alguien llame a la policía!», exclamó el Dr. Fielding, arrodillado junto al cuerpo. «¡Está muerta!». Miss Marple no se movió de inmediato. Observó la escena con una calma que habría parecido insensible, de no ser por el brillo sereno en sus ojos, acostumbrados a distinguir lo importante entre lo teatral. No fue el cuchillo lo que más le llamó la atención. Fue el hecho de que Eliza no tenía sangre en las manos y el que el sombrero de Lavinia no estuviera ni un poco torcido a pesar de la caída. «Curioso», murmuró Jane Marple, más para sí misma que para nadie. Muy curioso. El escándalo había comenzado, y con él un misterio que sólo podía florecer entre los cuidados rosales de Little Davington. Capítulo 2. Ecos en la panadería. La conmoción no tardó en recorrer las estrechas calles de Little Davington.
Para cuando el cuerpo de la señora Lavinia Everstone fue trasladado por los agentes del condado, con la rigidez del protocolo forense y la discreta eficiencia que se reserva a los ricos, la noticia ya se había convertido en leyenda. Y como ocurre en todo buen pueblo inglés, la primera parada del escándalo fue la panadería. ¡Apunalada!, exclamó la señora Bramble, dueña del local, con harina en los nudillos. ¿En su propio jardín y a plena luz del día? Eso no es propio de Little Davington, no desde el caso de las gallinas del coronel Harper. Esto no tiene nada que ver con gallinas, respondió con severidad el señor Simmons el cartero mientras elegía su pan de centeno. Esto es asesinato, y con cuchillo de cocina, ¿lo sabían? Del juego nuevo, dicen, el que compró la señora Everstone en Bath. ¿Y esa muchacha? ¿La criada nueva?, preguntó la señora Dodd con su eterno sombrero de paja. Yo siempre lo supe. No se puede confiar en alguien que no saluda en la calle. Pero si fue ella la que gritó, señaló tímidamente Nancy Pickering, una joven costurera. No vi sangre en sus manos, solo ese modo de mirar, como si estuviera oyendo algo que los demás no oímos. Las miradas se volvieron hacia ella, mezcla de desconfianza y temor. Los rumores no tardaron en convertirse en certezas, y las certezas en condenas. Mientras tanto, Miss Marple, sentada en el rincón de la panadería, con una rebanada de bizcocho de almendras y un té humeante, tejía. No solía hablar mucho en esos espacios. Sabía que la verdad no se imponía, se revelaba, y a menudo se tejía mejor que se decía. No deja de sorprenderme cómo una sola muerte puede resucitar tantos juicios, comentó con tono casi casual, sin levantar la vista de su tejido. —¿Perdón, señorita Marple? —preguntó la señora Bramble, acercándose. —Oh, nada importante —respondió con una sonrisa. Solo pensaba en cómo la gente siempre está más interesada en quién podría haberlo hecho que en por qué alguien lo haría. Y esa, pensó, era la diferencia entre un chisme y una verdad. Afuera, el día seguía siendo hermoso, lo cual ofendía de algún modo el duelo colectivo. Los vecinos hablaban en voz baja al cruzarse en la plaza. Nadie confiaba en nadie. La policía local, desconcertada, mantenía a Elisa bajo custodia en la rectoría, a la espera de la llegada del inspector regional. Nadie parecía muy interesado en interrogarla. Su culpa ya era un hecho asumido. Sin embargo, no todos aceptaban esa narrativa con tanta facilidad. Miss Marple visitó la rectoría esa tarde. El reverendo Mullins, hombre piadoso y tembloroso, le permitió el paso a regañadientes. Está rara, señorita Marple. Dice cosas sin sentido. Se niega a comer. Y a veces habla sola. Lo confieso, me da un poco de miedo. La joven estaba sentada junto a la ventana del despacho, los rayos dorados del atardecer iluminando su rostro pálido. No alzó la vista cuando Miss Marple entró, pero murmuró algo. Otra vez el amanecer. —¿Qué dice, querida? —preguntó suavemente Jane, acercándose. La oí, lo juro. Me habló entre las flores. Me dijo que vendría en el amanecer. Sus palabras eran suaves, quebradizas, como si cada una pesara más de lo que su voz podía cargar. Miss Marple la observó detenidamente. Había miedo en su rostro, sí, pero también algo más difícil de leer. No era la expresión de una asesina. Era la expresión de alguien atrapado en una pesadilla que aún no había terminado. Jane se volvió hacia el reverendo con gesto pensativo. —Me gustaría hacer unas preguntas —dijo con calma—. No a la joven, no por ahora. A usted.
¿A mí? Sí, sobre los Everstone y sobre lo que ha pasado últimamente en este pueblo. Porque, reverendo, a veces las flores no son lo único que florece con la primavera. El hombre tragó saliva, y afuera el cielo comenzaba a oscurecer. Capítulo 3. Hilos de conversación. La mañana siguiente trajo consigo un clima encapotado, como si el cielo se hubiera enterado al fin de lo ocurrido en los jardines Everstone. La lluvia aún no caía, pero el aire estaba cargado de un silencio espeso, interrumpido solo por el crujir de pasos sobre grava húmeda. Miss Marple caminaba lentamente por el sendero que llevaba a la rectoría, su sombrero bien ajustado, su bolso colgando con exactitud milimétrica del antebrazo. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a mostrarse, aunque aún sin encajar del todo. Había algo que no coincidía, algo en la quietud con la que Lisa se había quedado junto al cuerpo, algo en la forma en que Lavinia Everstone había caído, ordenada, casi escenificada, demasiado pulcro, demasiado preciso. Al llegar, fue recibida esta vez por la señora Mullins, una mujer alta, de cabello recogido con rigidez, que parecía haber nacido para administrar silencios incómodos y bandejas de té. «Mi esposo no se encuentra, señorita Marple», dijo sin emoción. «Está en la iglesia preparando el sermón, pero puede pasar si así lo desea». «Gracias, querida. Solo necesito unos minutos». El despacho estaba en penumbra. Elisa ya no estaba allí. En su lugar, un sobre sin abrir descansaba sobre el escritorio del reverendo. Miss Marple no lo tocó, pero lo observó con atención. Estaba dirigido a Lavinia Everstone. No era reciente. El sello indicaba una fecha de casi 2 semanas antes. Curioso. «¿Sabe usted cuándo llegó esa carta?», preguntó al volver al pasillo. La señora Mullins entrecerró los ojos. «Fue entregada por error aquí, días atrás». El cartero dijo que alguien había cambiado las direcciones en su listado. «Íbamos a devolvérsela a la señora Everstone, pero, bueno, ya sabe». «¿Y no pensaron abrirla?». La mujer pareció horrorizada. «Por supuesto que no. La correspondencia ajena es sagrada». Miss Marple sonrió levemente. «Por supuesto que lo es». Salió de la rectoría sin más comentarios, pero el contenido de la carta ahora le bailaba en la mente como una melodía lejana. Una carta desviada, una joven que hablaba de susurros, una muerte cuidadosamente desordenada. La siguiente parada fue la tienda de flores. No porque esperara encontrar allí respuestas, sino porque allí trabajaba Maisie Holland, una joven observadora y algo chismosa que había servido como dama de compañía para la señora Everstone hasta hacía unos meses. Maisie era de las pocas que había tratado a Lavinia en sus momentos menos públicos y también una de las pocas que no lloraba su muerte con lágrimas de cocodrilo. «¿Quiere flores para un servicio, señorita Marple?», preguntó Maisie con gesto neutro, arreglando un ramo de lirios. «Oh, no, querida. Vengo por algo menos efímero que las flores. Un poco de conversación». «¿Sobre la señora Everstone?». Miss Marple asintió con delicadeza. Maisie guardó silencio unos segundos y luego, como quien decide quitarle el tapón a una botella, habló. No era mala mujer, pero tampoco era buena. Era estricta, controladora. Amaba el orden más que a las personas. Y no le gustaban los cambios. Por eso despidió a la cocinera anterior sin previo aviso. Y por eso mismo contrató a Elisa. Quería a alguien que no hiciera preguntas.
¿Y sabe algo de la vida anterior de Elisa? Muy poco. Dijo que había estado en Londres, que necesitaba un lugar tranquilo. No hablaba mucho, pero una vez la oí hablar dormida. Decía el mismo nombre una y otra vez, Judith, como si la estuviera buscando. Miss Marple guardó ese nombre en su mente como se guarda una llave desconocida, con cuidado, sabiendo que tarde o temprano revelará una puerta. Antes de salir, se detuvo frente al ramo que Maisie había preparado. Lirios. Curiosa elección para alguien como Lavinia, ¿no cree? Era su flor favorita, aunque nunca decía por qué. Mientras caminaba de regreso a su casa, Miss Marple recordó otro detalle menor: la taza de té intacta en la bandeja que habían encontrado junto al cuerpo, y el azucarero aún lleno. Lavinia jamás tomaba té sin azúcar. Los detalles. Siempre los detalles. Al llegar a su casa, encendió la lámpara del vestíbulo y sacó su libreta de notas. En su pulcra caligrafía escribió 3 nombres: Elisa Judith. Una carta desviada y debajo una pregunta: ¿quién se beneficia realmente de la muerte de Lavinia Everstone? El amanecer había traído un crimen, pero el misterio recién comenzaba a florecer. Capítulo 4. Rostros entre los rosales. La llegada del inspector Cedric Hanley, un hombre de modales precisos y bigote impecable, sacudió levemente la compostura ya tambaleante del pueblo. Venía de Westbridge, con fama de eficiencia y pocas palabras, y traía consigo un bloc de notas, una lupa de bolsillo y una predisposición molesta a cerrar casos con rapidez. «Todo indica que la joven criada lo hizo», dijo al vicario, tras una revisión superficial de los hechos. Estaba en el lugar, tenía acceso al arma y no presenta coartada. No necesitamos más. Miss Marple, que tejía discretamente a unos pasos de distancia, ni se inmutó ante aquella conclusión precipitada. En su experiencia, los asesinos verdaderos rara vez estaban tan convenientemente situados. Esa misma tarde, el inspector reunió a los presentes en la casa Everstone, donde el salón, antes dedicado a recibir visitas formales, se transformó en un escenario de inquisición provinciana. El retrato de Lavinia colgaba aún en la pared y parecía observar la escena con su habitual expresión de desaprobación. «Empezaremos con el señor Nathaniel Everstone», anunció el inspector, hijo único de la fallecida. Nathaniel era un hombre de 40 y tantos, con entradas pronunciadas y un mal disimulado desdén por el pueblo. Vestía con una formalidad innecesaria y se acomodó en el sofá con una mezcla de fastidio y superioridad. «Inspector», dijo con voz plana, «mi madre y yo no éramos particularmente cercanos. Desde que falleció mi padre se volvió más rígida, pero le aseguro que no tenía motivo alguno para hacerle daño». «Sin embargo», intervino Hanley, «tiene usted deudas considerables, según nos informa su banquero. ¿Sabía que su madre había actualizado su testamento recientemente?» Nathaniel frunció el ceño. «No». «¿Lo había hecho?» «En efecto. Dejó la casa y la mayor parte de su fortuna a una fundación benéfica. Usted recibiría apenas una pensión mensual». Murmullo recorrió la sala. Nathaniel se inclinó hacia adelante, visiblemente alterado. «Eso es absurdo. Es mi herencia». Miss Marple no dijo nada, pero tomó nota mental de algo muy simple. La sorpresa en la voz del hombre era genuina. Si había matado a su madre, no había sido por el testamento, al menos no por el contenido que ahora conocía.
La siguiente en ser interrogada fue la señorita Clara Finch, antigua amiga de Lavinia y compañera frecuente en los eventos sociales. Era una mujer entrada en años, delgada, con una voz tan aguda como sus opiniones. Lavinia era particular, dijo, sorbiendo con cuidado su té, y últimamente más paranoica que nunca. Decía que alguien la espiaba, que veía sombras en el jardín al amanecer. Yo le dije que era la edad, o el brandy, ¿Y usted dónde estaba durante el desayuno?, preguntó Hanley. Sentada junto al doctor Fielding. Pregúntele, si desea. El inspector anotó algo, pero parecía escéptico. Clara no parecía tener ningún motivo evidente, salvo quizás el resentimiento de haber sido eclipsada por la señora Everstone durante décadas. Pero los celos sociales rara vez llevaban al asesinato. ¿O sí? Después el turno fue del jardinero, un joven robusto llamado Peter Glanville. Había trabajado para los Everstone por 3 años y, a diferencia de los demás, parecía sinceramente afectado por la muerte de su empleadora. Ella era estricta, sí, pero justa. Nunca me trató con desdén, como otros en este pueblo. ¿Vio algo sospechoso esa mañana? Peter vaciló un instante. No estoy seguro. Vi a Elisa caminando cerca del seto, hablando sola. Pero también vi al señor Nathaniel salir de la cocina antes del grito. No lo mencioné antes porque, bueno, no quería causar problemas. El rostro del inspector se endureció. Miss Marple se limitó a alzar una ceja. No por lo que se había dicho, sino por lo que no se había dicho. La línea entre testigo y sospechoso era cada vez más difusa. Al caer la tarde, con el cielo teñido de un gris fatigado, Miss Marple regresó a su casa. El día había sido productivo. Había observado gestos, estudiado reacciones, y ahora tenía un hilo más del cual tirar. En su mesa desplegó su libreta de nuevo. Escribió: motivos, Nathaniel. Dinero, aunque ignoraba el testamento. Clara, celos sociales, resentimientos viejos. Peter, protección, lealtad. Elisa, víctima, testigo. ¿Algo más? Luego, debajo, una frase más. Las flores no eran para la difunta, eran para alguien que aún vive. Y con eso cerró la libreta. El crimen aún no tenía rostro, pero las máscaras comenzaban a resquebrajarse. Capítulo 5. Entre pétalos y papel. A la mañana siguiente, Miss Marple hizo lo que tantos en el pueblo aún no comprendían del todo. Regresó al lugar del crimen. No con dramatismo ni con intenciones teatrales, sino con el paso pausado de quien sabe que los escenarios hablan, que los objetos recuerdan y que los jardines, por muy bien cuidados que estén, guardan secretos bajo la tierra removida. El jardín de los Everstone no estaba acordonado. El inspector Hanley se había marchado a Westbridge por una noche, satisfecho con sus interrogatorios y seguro de que la culpable no huiría bajo la custodia del vicario. Nadie más parecía interesado en regresar al lugar donde la muerte había interrumpido el desayuno. Pero Miss Marple sabía que los sitios conservaban huellas más sutiles que una pisada. La brisa de la mañana agitaba ligeramente los rosales. El seto donde Elisa había sido vista susurrando a sí misma aún estaba húmedo por el rocío. Jane se inclinó y recogió algo del suelo, un pétalo roto. No del rosal, sino de una flor de lirio. Lirios blancos, como los que Maisie había mencionado el día anterior. Pero aquí, entre los rosales, no debía haber lirios. El arreglo floral del evento estaba en el otro extremo del jardín.
¿Qué hacía un lirio solitario entre los rosales? Se giró lentamente, escaneando el entorno. A un par de pasos, apenas visible entre la hierba, vio un trozo de papel arrugado. Al recogerlo, notó que estaba rasgado, como si hubiera sido arrancado con prisa. No era más que una esquina de carta, con una escritura apretada en tinta azul. Apenas una frase era legible. No se lo digas a Judith, aún no sabe lo que hicimos. Jane parpadeó. Allí estaba ese nombre otra vez. Judith. Guardó el fragmento cuidadosamente en su bolso y se puso en pie. Una flor fuera de lugar. Una nota rasgada. Una conexión aún tenue, pero suficiente para avivar la sospecha de que el crimen tenía raíces más profundas que un simple arrebato. Más tarde ese día visitó la biblioteca parroquial, no por libros, sino por conversación. Sabía que la señorita Eloise Frampton, bibliotecaria retirada y autoridad no oficial en la historia local, pasaba sus tardes allí clasificando documentos polvorientos y contando escándalos antiguos con la delicadeza de una archivera de secretos. «Judith, dice usted», repitió Eloise pensativa, «es un nombre raro por aquí. No hay muchas Judiths en Little Davington. ¿Y en el pasado? ¿Alguien que haya causado revuelo? Bueno, hubo una Judith Turner hace unos 15 años. Una joven brillante, muy querida por la señora Everstone, si no me equivoco. Vivía en la casa de campo al borde del pueblo. ¿Por qué pregunta? Curiosidad, nada más, dijo Miss Marple con su acostumbrada humildad. Desapareció de repente, continuó Eloise, como si no pudiera resistirse a desempolvar esa parte del archivo de su mente. Decían que fue enviada a Londres tras una desilusión amorosa. Otros decían que estaba enferma, pero Lavinia jamás volvió a mencionarla, como si hubiera dejado de existir. ¿Y sabe usted si tenía alguna relación con Elisa, la muchacha nueva? No que yo sepa, pero todo el mundo está emparentado de una manera u otra, ¿no le parece? Rió, más por costumbre que por alegría. Miss Marple salió con la certeza de que Judith Turner no era un nombre arrojado al azar por los delirios de una criada. Era un fantasma enterrado a medias que ahora amenazaba con resurgir. Al anochecer, visitó discretamente al jardinero, Peter Glanville. Lo encontró en su pequeña cabaña, junto al invernadero, limpiando herramientas con una devoción casi meditativa. «Señorita Marple», dijo él al verla, «¿viene a interrogarme también?» «Oh, no, nada tan formal. Solo me preguntaba si podría contarme más sobre Eliza». «¿Alguna vez mencionó a Judith?» Peter vaciló. Sus dedos apretaron la bayeta. Una vez. La oí hablar en sueños. Decía que Judith debía saber la verdad, nada más. Me asustó un poco, para ser sincero. ¿Y alguna vez la vio con correspondencia? ¿Cartas? Sí, claro. Recibía una cada semana, siempre del mismo remitente. Londres, creo. Nunca las abría delante de nadie. A veces parecía más nerviosa después de leerlas. Jane asintió. ¿Y recuerda cuándo recibió la última? 3 días antes del desayuno. La guardó en el delantal, pero luego no la encontré en su habitación. Una carta desaparecida. Una mujer muerta. Y un nombre, Judith, que se repetía como un eco ahogado. Al regresar a casa, Miss Marple repasó todo lo aprendido ese día. Las pistas no eran grandiosas ni sangrientas, eran pequeñas, como migas de pan dejadas a propósito, o por descuido, pero seguían un sendero que conducía a un secreto mucho más antiguo
que el crimen mismo, y quizás a un motivo enterrado entre la tierra removida de los rosales. Capítulo 6. Sombras en la memoria. El cielo de Little Davington se había vuelto caprichoso. Una niebla espesa comenzó a cubrir el pueblo como una sábana de incertidumbre, haciendo que incluso los caminos más familiares se sintieran extraños. Las chimeneas humeaban temprano, los pasos se hacían más rápidos y las conversaciones más breves. Pero Miss Marple no se apresuraba. La niebla, para ella, era un viejo aliada. Cubría lo innecesario y destacaba lo esencial. Y ese día había decidido que era momento de hacer preguntas que nadie deseaba responder. Su primera visita fue a Nathaniel Everstone. No a la mansión, sino al pub local donde el hombre se refugiaba con creciente frecuencia desde el asesinato. Lo encontró solo, frente a una copa de whisky, la mirada perdida en un punto indeterminado del espejo detrás del mostrador. Señor Everstone, saludó con su tono amable. «¿Qué día más apagado, no le parece?» Miss Marple respondió, él sin girarse. «¿Viene usted a analizar mis gestos o a compartir una copa?» «Quizás un poco de ambas cosas», dijo, sentándose junto a él. «A veces, la verdad se desliza mejor entre sorbos discretos». Nathaniel sonrió sin humor. «¿Ha venido a preguntarme si maté a mi madre?» «Oh, no, no creo que lo hiciera por dinero». «Usted no sabía del Nuevo Testamento». Me preguntaba, más bien, si había algo entre su madre y cierta Judith Turner. El nombre cayó como piedra en estanque quieto. Nathaniel giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos más enfocados que antes. ¿Quién le habló de Judith? Digamos que las flores hablan más de lo que uno espera. ¿La conocía? Nathaniel se pasó la mano por el rostro. La conocí, sí, y la amé, si quiere saberlo. Pero mi madre no lo aprobó. Dijo que Judith era inadecuada, que no pertenecía a nuestra clase. La presionó, la aisló, y al final, Judith desapareció. ¿Huyó? No lo sé. Un día simplemente se fue, sin nota, sin despedida. Mi madre fingió que no había pasado nada, pero yo la busqué, durante años. ¿Y si le dijera que Judith podría haber vuelto? No como antes, sino en forma de un secreto. ¿Podría haber tenido un hijo, tal vez? Nathaniel no respondió de inmediato, pero su mano temblaba ligeramente al tomar el vaso. ¿Estás sugiriendo que Eliza...? Nada tan directo, querido. Solo comparto teorías. Algunas flores nacen del mismo tallo sin que nadie lo sepa. Nathaniel se levantó sin responder, pero su expresión había cambiado, como si un recuerdo largo tiempo enterrado hubiese comenzado a empujar la tapa del ataúd desde dentro. Más tarde, Miss Marple decidió enfrentarse a una figura más escurridiza, la señorita Clara Finch. La encontró en su salón, rodeada de porcelanas con forma de pastorcillos y tapices bordados a mano. El aire olía a lavanda, alcanfor y frustración acumulada. «Jane», dijo con una sonrisa tensa, «qué raro verla por aquí. ¿Desea té?» «No, gracias, querida. Prefiero el sabor del silencio cuando hay verdades escondidas». Clara alzó una ceja. ¿Viene a acusarme de algo? Solo a entender. Usted y Lavinia eran amigas, pero también rivales. Me pregunto si hubo algo que Judith representaba para usted. ¿Una amenaza? ¿Una oportunidad truncada? La porcelana en las manos de Clara tembló. Judith era joven,
fresca. Lavinia la adoraba. Yo, supongo que la envidiaba. Todo el mundo hablaba de ella como si fuera la reencarnación de la perfección. Y luego, de pronto, desapareció. Lavinia jamás explicó nada, como si le diera vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Por qué? Clara vaciló. Hubo rumores que Judith estaba embarazada, que el padre no era quien Lavinia había esperado. Miss Marple entrecerró los ojos. ¿Y cree usted que esos rumores tenían fundamento? Clara suspiró. Nunca. Lo sabremos. Pero Lavinia comenzó a cambiar después de eso. Se volvió más controladora, más temerosa, como si temiera que el pasado regresara a cobrar su precio. Jane se levantó. Gracias, Clara. A veces una confesión no necesita ser completa para ser útil. Al caer la tarde, Miss Marple caminó hasta la rectoría una vez más. Esta vez no para ver a Elisa, sino al reverendo Mullins. Lo encontró en el huerto, podando tomates con una concentración que rozaba lo místico. «Reverendo, ¿recuerda la carta que llegó por error a su despacho? La que iba dirigida a la señora Everstone». «Sí, claro. ¿Llegó a leer algo de ella? Aunque fuera por accidente». «Bueno, sí, solo unas líneas. Mencionaba un reencuentro. Alguien quería verla al amanecer del domingo. Decía, estaré entre las flores, como antes. Judith». Miss Marple asintió con gravedad. Eso no era una amenaza, era una súplica, y en su mente la imagen de Elisa, parada entre los rosales, susurrando, al aire, cobró un nuevo significado. Tal vez no hablaba sola. Tal vez hablaba con una madre a la que nunca había conocido. Capítulo 7. La rosa que no marchitó. La mañana amaneció sin niebla, pero con una claridad que resultaba casi cruel. Cada sombra en Little Davington parecía más nítida, cada grieta en la pintura de las ventanas más evidente. El pueblo, acostumbrado a cubrir sus secretos con cortinas de encaje y sonrisas cordiales, se sentía de pronto desnudo, y como si el destino obedeciera la lógica de los cuentos retorcidos, una nueva sorpresa agitó el delicado equilibrio. El cartero, el señor Simmons, llegó agitado a la rectoría a media mañana, exigiendo ver al reverendo Mullins. En sus manos sostenía un sobre arrugado con expresión de pánico. «Esta carta apareció hoy en mi bolsa, pero no estaba allí ayer». «Y mire el matasellos», decía con voz trémula. Miss Marple, que estaba justo terminando una breve visita para entregar un pañuelo olvidado, se acercó con disimulo. El reverendo abrió el sobre mientras Simmons temblaba. El contenido era breve. Un papel amarillento, la tinta temblorosa. El amanecer llegó, pero no me vio. Quizás fue mejor así. No todos los regresos merecen celebrarse. No me busques, no soy la Judith que recuerdas. No había firma, solo un pétalo seco pegado al papel, como si alguien lo hubiese colocado allí con esmero. El reverendo palideció. Simmons se santiguó. Miss Marple, por su parte, solo frunció ligeramente el ceño. Aquello no era una confesión. Era una despedida. El hecho de que la carta hubiese aparecido después del asesinato, con fecha anterior, solo podía significar una cosa. Alguien la había ocultado y luego, deliberadamente, la había reinsertado en el sistema postal. Para desviar, para confundir o para encubrir a alguien. Esa misma tarde, Jane se dirigió al invernadero de los Everstone. El lugar había sido ignorado por los investigadores. Después de todo, no estaba cerca de la escena directa del crimen, pero a Miss Marple
le intrigaba un detalle. Las flores del jardín, tan bien cuidadas, no correspondían del todo con la temporada. Y ella sabía, porque nadie como una jardinera de su edad para notarlo, que los lirios blancos no florecían de forma natural en esa época, no sin ayuda, no sin cultivo bajo cristal. El invernadero olía a humedad y a tierra viva. Entre estanterías de macetas y herramientas de jardinería encontró varias cajas de bulbos etiquetadas con fechas. Algunas estaban vacías, otras extrañamente mezcladas, y allí, bajo una losa de madera que servía de banco de trabajo, encontró un pequeño baúl metálico cubierto con una lona. Lo abrió. Dentro había papeles antiguos, una bufanda infantil y un portarretratos con una fotografía descolorida. Mostraba a una joven de cabello oscuro abrazando a una niña pequeña. Ambas sonreían. En el reverso, a lápiz, apenas legible, Judith y Elisa, primavera de 1911. Miss Marple cerró los ojos un instante. No era una teoría. Ya no Judith era la madre de Elisa, y alguien había hecho todo lo posible para ocultarlo. El descubrimiento no se podía compartir de forma abrupta. No con la policía, aún. No con el pueblo. Miss Marple sabía que la verdad sin preparación era como un veneno. Podía matar más que curar. Así que hizo una visita más. A Peter Glanville, el jardinero. Lo encontró regando el borde del seto con expresión distante. ¿Sabía usted que hay lirios floreciendo en el invernadero?, preguntó sin rodeos. Sí, los planté yo. La señora Everstone me lo pidió el año pasado. Era su flor favorita. ¿Y sabía por qué? Peter se encogió de hombros. Decía que le recordaban algo, o a alguien. Nunca explicó más. Jane observó su rostro con atención. ¿Y qué me dice de Judith? ¿Sabía usted quién era, en realidad? Peter bajó la mirada. Judith era mi hermana. La revelación llegó con tanta naturalidad que el aire pareció quedarse sin sonido. La mandaron lejos por vergüenza. Mi madre trabajaba como doncella aquí. Lavinia la despidió cuando descubrió el embarazo de Judith. Nadie volvió a hablar de eso. Yo me quedé. Quería ayudarla cuando volviera. Pero Judith nunca regresó. Solo cartas. Una cada pocos años. ¿Y Eliza? Peter tragó saliva. No sabía que era su hija. Hasta que la vi dormir. Tenía la misma forma de fruncir el ceño. Entonces encontré una carta. De Judith. Me lo decía todo. Me pedía que la cuidara si algún día llegaba. Jane asintió lentamente. ¿Por eso trabajaba aquí? Sí, para estar cerca, para proteger a Elisa de Lavinia, si hacía falta. ¿Y lo hizo? Peter guardó silencio. No pude evitar lo que pasó, pero juro que no fui yo. Lo sé, respondió Miss Marple. Usted solo enterró secretos, pero hay alguien que los desenterró con un cuchillo. Al volver a casa, Miss Marple encendió la lámpara y escribió una última línea en su libreta. La verdad está entre quienes sabían que Judith volvería y temían lo que podría revelar. Y luego subrayó un nombre, uno que aún no había sido interrogado, uno que siempre había estado cerca, pero nunca en el centro. Mañana, pensó, sería el día para dejar que la verdad floreciera. Y algunas flores, cuando se abren, huelen a culpa. Capítulo 8. El juego silencioso. El amanecer llegó con una calma sospechosa, como si el propio cielo estuviera conteniendo el aliento. Miss Marple se despertó temprano, no por hábito, aunque era mujer de costumbres,
sino porque sabía que el tiempo de la observación silenciosa había llegado a su fin. Ya no bastaba con atar cabos en privado. Ahora era el momento de colocar una pieza sobre la mesa y ver quién la movía. Tomó té negro con limón, se ajustó el broche antiguo en el cuello y se dirigió, sin prisa, a la rectoría. Elisa seguía allí, ahora más pálida, más ausente, pero también extrañamente tranquila. Sentada junto a la ventana, murmuraba para sí, aunque Miss Marple notó que ya no hablaba con nadie invisible. Hablaba para sí, como si finalmente estuviera despertando. «Hola, querida», dijo Jane con suavidad. «¿Recuerdas el lirio entre los rosales?» Elisa la miró con ojos desorientados. «Era su flor favorita», respondió con voz frágil. «Lo sé, pero no por belleza, ¿verdad? Era por algo más, algo que compartía contigo, aunque nunca lo supiste». Elisa no respondió, pero un temblor en su labio inferior le indicó a Jane que la verdad estaba comenzando a calar. «Tu madre te dejó más que una flor, querida. Te dejó un nombre, una historia, y alguien temía que la recuperaras». Miss Marple se levantó y fue directa a la comisaría provisional que el inspector Hanley había montado en la antigua oficina de correos. Él acababa de llegar de Westbridge y estaba hojeando un expediente con expresión de hombre que detesta los cabos sueltos. «Señorita Marple», dijo con tono seco, «viene a convencerme, una vez más, de que la joven criada no es nuestra culpable». «No, inspector. Vengo a sugerirle que no lo arreste todavía. Estoy a punto de ofrecerle a usted una oportunidad única, ver cómo un asesino se desenmascara solo, pero necesitaré su cooperación y su sala de té». «¿Mi sala de té?» «La de la señora Dodd, es la más frecuentada. Y esta tarde planeo invitar a 3 personas, Peter Glanville, Nathaniel Everstone y Clara Finch». Hanley frunció el ceño. ¿Y el propósito? Observar, escuchar y esperar. A las 5 en punto, Miss Marple se encontraba en una de las mesas redondas de la acogedora sala de té. El establecimiento olía a bollos de canela y secretos fermentados. La señora Dodd, aunque algo desconcertada, sirvió el té con la dignidad que se espera de quien atiende a conspiradores sin saberlo. Peter llegó primero, nervioso, limpiándose las manos con el pañuelo. Luego, Nathaniel, que intentó disimular su incomodidad tras una fachada de indiferencia. Clara Finch fue la última. Entró como quien asiste a una representación en la que se sabe protagonista. «Gracias a todos por venir», empezó Miss Marple. «Sé que los últimos días han sido difíciles, pero he reunido algunas piezas que quizás, en conjunto, puedan arrojar luz sobre lo que ocurrió aquella mañana». Todos guardaron silencio. Jane sacó de su bolso el retrato de Judith y Elisa. Lo colocó sobre la mesa. «Judith Turner», dijo, con voz serena. «La mujer que Lavinia Everstone hizo desaparecer de la historia del pueblo. Pero no lo logró del todo. Elisa es su hija, y alguien en esta mesa lo sabía. Un leve movimiento apenas perceptible recorrió el cuerpo de Clara Finch. Jane lo notó. Lo sabía», continuó, «porque recibió la última carta de Judith. Una carta que hablaba de un reencuentro al amanecer. Esa carta debía llegar a Lavinia, pero no llegó. Fue interceptada». Nathaniel negó con la cabeza. «Yo no tuve nada que ver. «Lo creo», dijo Jane, mirándolo con compasión, «porque usted no sabía que Eliza existía. Pero alguien sí, y ese alguien temía que Judith regresara y dijera la verdad». Los ojos de todos se volvieron hacia Clara.
Ella no dijo nada, pero su mano temblaba al alzar la taza. Miss Marple dio el golpe final con la dulzura de quien cuenta una historia. Lavinia Everstone recibió a Elisa sin saber quién era, pero pronto lo intuyó. Tal vez por los ojos, tal vez por los murmullos, y quiso rechazarla, como hizo con Judith, pero no tuvo tiempo, porque alguien se adelantó, alguien que temía que la verdad destruyera la imagen que tanto tiempo había protegido, alguien que estuvo presente y cerca del cuchillo de cocina. Clara Finch dejó la taza en el platillo con un pequeño clac seco. Siempre supe que Judith regresaría, dijo con voz apagada, pero no sabía que había dejado algo tan frágil. No frágil, corrigió Miss Marple con una sonrisa. Persistente. Clara se levantó. No huyó, solo se fue marchitando, paso a paso, como una flor que sabía que el invierno había llegado por fin. El inspector Hanley, que escuchaba desde una mesa cercana, se puso de pie en silencio. Y Miss Marple, mientras observaba cómo se llevaban a Adishintai, Clara cerró los ojos. La prueba había funcionado, porque a veces el asesino no necesita ser atrapado. Solo necesita hablar lo suficiente para condenarse. Capítulo 9. Las piezas del espejo. El silencio en Little Davington, tras la detención de Clara Finch, no fue de alivio, sino de contención, como si el pueblo entero sostuviera la respiración, esperando saber si lo que se había revelado era realmente todo lo que había bajo tierra. Pero Miss Marple sabía que no lo era. La confesión de Clara no era una confesión completa. Era apenas una grieta en una máscara cuidadosamente tejida durante años. Una grieta útil, sí, pero aún insuficiente. Y en el fondo, Jane sabía algo que pocos en el pueblo se atreverían a admitir. Clara no había apuñalado a Lavinia. La mujer era muchas cosas: orgullosa, vengativa, silenciosamente cruel. Pero no fuerte, no impulsiva, no de ese modo. Clara había ocultado cartas, había manipulado, quizás incluso inducido a otros, pero no había empuñado el cuchillo. Eso requería otra clase de desesperación y otra clase de amor. Esa noche, mientras el pueblo murmuraba, alrededor de los postes de luz y las ventanas cerradas, Miss Marple pidió ver a Eliza una vez más. No en la rectoría, sino en su propia casa. «Quiero que estés cómoda», dijo, ofreciéndole una taza de leche caliente. «No vamos a hablar de lo que todos creen. Vamos a hablar de lo que aún no se ha dicho». Elisa, que parecía más tranquila, aunque aún cargada de una tristeza muda, sostuvo la taza entre las manos, sin beber. «¿De quién era esa carta?», preguntó Jane suavemente. «De mi madre», susurró Elisa. «La última, la que iba a entregarle a Lavinia. Quería que supiera que yo venía, que no buscaba venganza, solo verdad. Pero alguien más la leyó antes que Lavinia». «¿Clara?», Elisa negó lentamente. «No, fue Peter». Jane no dijo nada. Dejó que la revelación flotara, asentara sus raíces. «Él la encontró entre mis cosas», continuó la joven. «No me lo dijo, pero lo sé. Lo vi en su forma de mirarme desde entonces, como si supiera algo que yo no». «¿Y crees que fue él?», Elisa apretó los labios. «Creo que quería protegerme, a toda costa». Miss Marple asintió con lentitud, no con sorpresa, sino con resignación. A la mañana siguiente, Jane caminó hasta el invernadero una vez más. Peter Glanville estaba allí, como siempre, cuidando los lirios. «Hermosos, ¿no cree?», dijo sin girarse.
Demasiado hermosos para esta época del año, respondió ella. Peter soltó una pequeña risa. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Sospecho, pero me gustaría oírlo de su boca. Peter se volvió. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos hablaban de noches sin dormir. Vi la carta, leí el nombre. Judith. Y supe de inmediato quién era Elisa. Mi sobrina. La sangre de mi hermana. Cuando Lavinia la contrató, pensé que era una señal, que las cosas podían enmendarse. Pero ella, Lavinia la reconoció también. No por el nombre, por los ojos, por la voz. Comenzó a cambiar, a vigilarla, a hacer preguntas. ¿Iba a despedirla? ¿Iba a denunciarla? Dijo que Elisa no debía estar en el pueblo, que traería vergüenza, que Judith había sido una mancha y que su hija sería otra. Me lo dijo la noche antes del desayuno. Me miró a los ojos y dijo, «Aún puedo corregir este error». Miss Marple no habló. Me adelanté, dijo Peter. Fue rápido. Lavinia estaba sola. Había salido a buscar una servilleta caída y yo la seguí. Vi el cuchillo. No pensé. Solo sentí a Judith, a Elisa, a mi madre, a todos los que Lavinia había hecho sufrir. Y me vi a mí mismo, otra vez, sin poder hacer nada. Pero esta vez hiciste algo. Peter asintió, sin orgullo. Y luego, cuando Elisa apareció, no pensé que la escena se vería así, que ella parecería la culpable. Quise intervenir, pero el pueblo ya había hablado. Y luego Clara, añadió Miss Marple. Clara que interceptó la carta, tal vez antes que tú. Clara que te cubrió, sin saberlo. Pensó que era la única en peligro. Peter soltó una carcajada amarga. Nadie entiende a una flor marchita, como otra flor marchita. Jane colocó su mano con suavidad sobre su bastón. Irás con el inspector. Le dirás la verdad. No porque te lo pida yo, sino porque Elisa lo necesita. Porque merece una vida que no comience con una mentira. Peter bajó la cabeza. Lo haré. Y mientras se alejaba, Miss Marple se detuvo junto al banco de trabajo. Allí, entre las herramientas, quedaba aún un pétalo blanco. Uno que no debía estar allí. Uno que lo decía todo. El crimen había nacido de la lealtad. Pero como muchas flores, había florecido en silencio. Capítulo 10. Una verdad que no se anuncia. El día en que Peter Glanville confesó fue gris, pero no lluvioso. El tipo de clima que parecía entender que el pueblo necesitaba pausa, no castigo. El inspector Hanley, al escuchar la declaración, no mostró triunfo, solo cansancio, un tipo de agotamiento reservado para aquellos que saben que la justicia rara vez viene sin grietas. ¿Está seguro de lo que dice?, preguntó el inspector, tras el relato de Peter, idéntico al que Miss Marple había escuchado en el invernadero. Sí, respondió el jardinero firme. No quiero que Elisa cargue con lo que hice, ni que la memoria de Judith vuelva a ser enterrada bajo la vergüenza de otros. Hanley no respondió de inmediato. Cerró el cuaderno de notas, guardó la pluma en el bolsillo y pidió un té. Tardó casi media taza en decir. La señorita Marple, por supuesto, ya lo sabía. Jane, que estaba sentada en el rincón de la sala, con la serenidad de quien ya ha resuelto varios crímenes antes del desayuno, apenas asintió. Lo sospechaba, dijo, pero necesitaba que él también lo supiera. ¿Y ahora?, preguntó Hanley.
¿Qué hace el deber cuando el corazón pide silencio? Miss Marple lo miró, no con autoridad, sino con sabiduría. Hace lo que debe, inspector, pero con delicadeza. Algunas verdades no necesitan gritarse en los tejados, solo escribirse en los márgenes de los informes, donde la gente decente pueda encontrarlas, si se atreven a mirar. El pueblo supo, como los pueblos saben todo, sin necesidad de palabras oficiales. Peter fue escoltado fuera del pueblo, sin esposas, sin tumulto. Decían que iría a confesar ante un juez de Westbridge, que se entregaría sin resistencia. Elisa fue liberada al día siguiente, sin ceremonia, sin disculpas. Los ojos con los que la miraban habían cambiado. Algunos con lástima, otros con distancia y algunos pocos con respeto. Pero ya nada sería igual. Miss Marple la recibió en su jardín esa tarde. Le ofreció una silla y un trozo de tarta de manzana, como si fueran viejas conocidas. «Gracias», dijo Elisa, «por creer en mí». No era cuestión de creer, querida, era cuestión de observar. Usted hablaba sola, sí, pero nadie se detiene a pensar con quién puede estar hablando una muchacha que ha perdido tanto. Elisa bajó la mirada. A veces la oía, a mi madre, no de verdad, pero en el viento, en los sonidos de la mañana, como si me dijera que no estaba sola, y no lo estaba, afirmó Jane suavemente. Hubo un silencio, uno cómodo. «¿Qué hará ahora?» «No lo sé», respondió Elisa. «Quizás me quede, o quizás me vaya a Londres». Judith siempre hablaba de Londres como un lugar donde nadie te pregunta de dónde vienes. También es un lugar donde es fácil perderse. Pero si lleva consigo el recuerdo correcto, no se perderá del todo. Elisa sonrió, por primera vez sin tristeza. ¿Y usted, señorita Marple? ¿Qué hace después de resolver un asesinato? Jane sorbió su té. «Ah, querida, pongo a hervir mermelada. Nada devuelve el equilibrio como algo dulce que tarda en cocerse». Esa noche, mientras Little Davington regresaba poco a poco a su susurro habitual, al sonido de tazas de porcelana, pasos sobre piedra húmeda y páginas que se pasan al atardecer, la verdad flotaba en el aire como un perfume persistente. No era un final feliz, pero sí un final cierto. Y en la ventana de Miss Marple una nueva flor florecía. Un lirio blanco, cultivado fuera de temporada, como un símbolo discreto de las cosas que perduran, porque algunas historias no terminan con un juicio, sino con una flor que se niega a marchitarse. Capítulo 11. El eco de las cosas calladas. Little Davington no volvió exactamente a la normalidad. Lo que había sucedido no era un simple incidente que pudiera barrerse bajo las alfombras de flores frescas y bollos matinales. Era una herida, suave pero duradera, como el filo de una hoja que ha cortado sin romper. Sin embargo, como todo pueblo pequeño, su gente empezó a hacer lo que mejor sabía: adaptarse. El banco volvió a abrir sus puertas a las 9 en punto. El mercado de los jueves, con sus verduras dispuestas en cajas de madera, lucía tan ordenado como antes. La biblioteca retomó su silencio reverente. Pero si uno miraba de cerca, notaba las diferencias. Un tono más bajo en las conversaciones, una mirada sostenida por un segundo de más, un apretón de manos un poco más fuerte. La señora Dodd, desde su tienda de té, mantenía una nueva costumbre: colocar un pequeño lirio blanco junto a la caja registradora.
no decía por qué. Nadie se atrevía a preguntarlo. En la iglesia, el reverendo Mullins se esforzaba por articular sermones que hablaran de redención sin nombrar directamente lo ocurrido. Pero las palabras caían con más peso ahora, y algunos de sus feligreses salían con ojos húmedos, como si hubieran comprendido algo que antes les resultaba ajeno. La señora Clara Finch no fue vista de nuevo. Algunos decían que se había marchado a vivir con una prima en Torquay. Otros, que simplemente decidió no salir más. Pero todos coincidían en que la soledad que ella misma había cultivado por años había terminado por devorarla en silencio. Miss Marple no se refería a ella con dureza cuando el tema surgía. Solo decía con voz suave: a veces el peor castigo es vivir con lo que se evitó decir. Eliza, por su parte, pasó unas semanas en la casa de huéspedes del pueblo, cuidada en Minos, parte por la señora Bramble y en parte por el deseo de muchos de redimirse sin hablarlo abiertamente. Ayudaba en la biblioteca, paseaba con discreción por el bosque y cada tanto pasaba las tardes con Miss Marple. «No tengo claro si debo quedarme», confesó una tarde, mientras ayudaba a deshojar hierbabuena en el jardín de Jane. «No es necesario decidirlo ahora», dijo Miss Marple. «Algunas raíces tardan en saber si echarán brote o si deben buscar otra tierra. ¿Usted cree que mi madre me quería?» «Oh, sin duda», afirmó con convicción. La forma en que escribió esa última carta, el tono, no hablaba desde el miedo, sino desde el amor, desde el deseo de ser escuchada, aunque fuera una última vez. ¿Y cree que alguna vez pensó en volver? Las madres no se van del todo, querida. A veces están en los silencios, o en la forma en que uno inclina la cabeza, o en los recuerdos, que ni siquiera se saben propios. Usted la trajo de vuelta, no solo por haber venido, por haber resistido quedarse. Eliza cerró los ojos y respiró hondo. El aroma de la hierbabuena era fresco, limpio, como una página nueva aún sin escribir. Una semana después, Peter Glanville fue sentenciado por homicidio involuntario. El juez, informado de la confesión voluntaria, de los años de silencio, del dolor acumulado, dictó una condena leve, prisión, sí, pero con condiciones que permitirían su reintegración en pocos años. El pueblo lo recibió con una mezcla de comprensión y tristeza. Miss Marple no fue al juicio, no porque no le interesara, sino porque entendía que algunos cierres no requieren testigos. En cambio, esa mañana preparó mermelada, con más azúcar que de costumbre, y así los días se deshilvanaron lentamente, como una bufanda tejida con paciencia. La vida volvió, pero no idéntica. Quizá más atenta, quizá más cauta. Una mañana, Eliza pasó por última vez por el jardín de Miss Marple. Llevaba una pequeña maleta de mano. «Voy a probar suerte en Londres», dijo con voz firme, aunque los ojos le temblaban un poco. «Tiene usted mi bendición», dijo Jane. «Pero recuerde, la verdad no siempre está en lo que dejamos atrás, sino en cómo lo llevamos con nosotros». Eliza asintió. Se inclinó y, sin decir palabra, dejó un pequeño ramo de lirio sobre la mesa de té. Cuando se alejó por el sendero, el aire pareció distinto, no más liviano, pero más sincero, y Miss Marple, sentada bajo la pérgola, observó cómo la joven desaparecía entre los setos florecidos, como si la historia la estuviera liberando de sí misma. En el aire flotaba aún el eco de cosas calladas, y a veces ese era el sonido más verdadero de todos.
Capítulo 12. Las flores que nacen del silencio. Miss Marple siempre decía que el crimen, como el jardín, tenía sus estaciones. No podía sembrarse sin raíces, no florecía sin motivos y nunca moría del todo. En Little Davington, la primavera había traído más que narcisos y reencuentros. Había traído una verdad largamente enterrada y una herida que, aunque cerrada, aún dolía al tacto. Una semana después de la partida de Eliza, Jane se sentó en su rincón favorito del jardín, donde las flores crecían en obediencia tranquila. A su lado, un cuaderno nuevo. El anterior había sido llenado con notas, observaciones y fragmentos de conversaciones que, hiladas con paciencia, habían llevado al desenlace. Esta nueva libreta estaba aún en blanco. Le gustaba ese símbolo, el comienzo después de una historia. No había prisa por llenarla. Mientras tejía, recordaba las piezas como si fueran hilos. La carta desviada. El primer indicio de una verdad oculta. Quien la desvió no fue Clara, como muchos supusieron, sino Peter. Pero Clara la leyó también. Y temió. No por Eliza, sino por la posibilidad de que Lavinia la destruyera todo de nuevo. Su silencio fue complicidad, el cuchillo de cocina. Tomado del juego nuevo comprado por Lavinia, era un símbolo más que un arma. Representaba el orden, la perfección doméstica, y la ruptura definitiva de ese mismo orden. El lirio en el rosal. Una flor fuera de lugar. Un error natural imposible, y por ello una pista perfecta. El lirio era la flor de Judith, y Judith era el eslabón que todos querían olvidar. Peter Glanville, el jardinero silencioso, el testigo mudo de la vergüenza de otros. Su acto no fue de odio, sino de protección desesperada. En sus manos no hubo planificación, solo impulso. Pero incluso la defensa nace del miedo. Eliza, la semilla que Lavinia quiso negar. No bastó con desterrar a Judith. Su recuerdo había vuelto con voz propia. Y aun cuando el pueblo estuvo a punto de repetir su error, esta vez hubo ojos que supieron mirar distinto. Y por encima de todo, la reacción del pueblo. No con antorchas ni turbas, sino con cuchicheos, evasiones y condenas disfrazadas de amabilidad. A veces, pensaba Jane, la forma más cruel de violencia es la social, y la más invisible es la que se ejerce sin palabras. Unos días después, el inspector Hanley regresó a Little Davington. Esta vez no para investigar, sino para tomar té. Se sentó con Miss Marple bajo la pérgola con un pequeño ramo de flores envuelto en papel de diario. «No estoy seguro de que el sistema entienda cosas como estas», dijo tras unos sorbos. «Un crimen sin villano absoluto, un castigo que no se ajusta del todo a la norma». «Tal vez porque no todos los crímenes son iguales», respondió Jane. «Algunos nacen de la codicia, otros del miedo, y unos pocos de la memoria. Como si el pasado, si no se dice, terminara por gritar. ¿Cree que Peter merecía irse? Creo que necesitaba hacerlo, no para huir, sino para limpiar el suelo donde crecerán nuevas cosas». Hanley asintió, dejando el ramo sobre la mesa. Eran lirios, blancos, frescos. «Uno de mis agentes me dijo que usted debería haber sido inspectora». Miss Marple sonrió. «Oh, no, la policía resuelve crímenes. Yo solo observo a las personas. Y las personas, inspector, nunca dejan de ser interesantes. Esa noche
Mientras la brisa movía las cortinas blancas de su ventana, Miss Marple escribió las últimas líneas en la parte posterior de su cuaderno anterior. La verdad no siempre irrumpe. A veces susurra, a veces camina descalza por la hierba mojada, a veces florece cuando nadie la espera. Pero siempre, siempre deja un rastro. Solo hay que detenerse y escucharlo. Cerró el cuaderno, se sirvió una taza de té y dejó que el silencio regresara, no como amenaza, sino como compañía, porque en el corazón de los pueblos pequeños y en el corazón de los crímenes verdaderos, la respuesta no está en la evidencia, está en las cosas que no se dicen, y nadie escuchaba el silencio como Miss Marple.